11 de la mañana con 11 minutos en todo el país. Estamos en Canal 11 de Punta del Este, compartiendo con ustedes la mañana del 11. También nos están viendo en Montevideo a través del canal 21 de Montecable y en nuestra página canal11.uy. El saludo para los televidentes que nos siguen en el departamento de Rocha. Momentos de presentarles a ustedes a nuestros próximos o nuestros primeros invitados de este día. Se trata de dos docentes integrantes de la FENAPES, que es la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Con mucho gusto recibimos a Joana Lavie y a Álvaro Ferreira. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás, Bien, Marcelo? bueno. ¿Cómo están, televidentes? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por atendernos. Un gusto verlos en esta modalidad extraña, ¿no? A través de la plataforma Zoom, pero en definitiva es algo que se ha convertido ya en algo familiar, sobre todo para el ámbito educativo, donde las clases que se pueden impartir se están haciendo a través de esta modalidad. La primera pregunta es, en el marco de la discusión de la Ley de Urgente Consideración, que en este momento está en el Senado, hay varios frentes que están haciendo saber su preocupación o su oposición a algunos contenidos de esta ley. Queremos que nos expliquen cuál es la postura de los docentes de secundaria respecto al contenido de esta ley. Bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto, así sale la comunicación lo más limpia posible. Bueno, repetimos el saludo, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Esperemos que estén todos y todas sanos y sanas, eso es lo fundamental en esta época compleja. Y bueno, la posición de FENAPES es una posición que ya habíamos marcado en marzo, al comienzo de año, y que en el contexto de la epidemia, bueno, tuvimos un momento de pausa y a partir de la AGD de la semana pasada, de hace 10, 15 días, resolvimos salir de vuelta con el tema, denunciando varias cuestiones que creemos importantes. Primero, obviamente, una posición fundamental que es sobre la inoportunidad de la discusión de un paquete de leyes como estas que se presentaron en el Parlamento, teniendo en cuenta el momento que se está viviendo. Nosotros nos preguntamos muchas veces y se lo planteamos a la población y entre nuestros compañeros y compañeras, ¿qué es lo urgente? Y en estos momentos lo urgente son otras cosas. No realizar este avance sobre una enorme cantidad de aspectos de la situación nacional y en concreto en lo que nos concierne a nosotros y a nosotras, la enseñanza pública. Lo primero que nosotros queremos plantear es que estos 74 artículos que están dentro de la Ley de Urgente Consideración son artículos, son propuestas, son iniciativas que tienen una característica, son inconsultas, ¿verdad? Porque en ningún momento ni las ATD de las distintas subsistemas, ni los sindicatos de los distintos subsistemas fuimos consultados y consultadas sobre las cuestiones que se iban a plantear. Esa es la primer gran característica que nosotros queremos considerar. Esto se desprende de una posición de desprecio hacia la opinión de profesores, profesoras, maestros, maestros técnicos, maestras técnicas, en lo que respecta a nuestra postura y a nuestra elaboración sobre el sistema de enseñanza pública. Después, el segundo gran tema que nosotros queremos plantear es sobre lo que consideramos que es una eliminación de la escasa autonomía que todavía teníamos como protagonistas de la enseñanza pública. Como ustedes saben, en el Uruguay existe la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública, que es el ente que se encarga de administrar, de organizar todo lo que tiene que ver con el sistema público de enseñanza. Bueno, a través de la iniciativa de la LUC, la escasa autonomía que todavía quedaba para planificar, para organizar, para gestionar la enseñanza pública desaparece porque todo lo que tiene que ver con las resoluciones importantes
sobre el sistema de enseñanza pública pasa a depender del Ministerio de Educación y Cultura en general y en particular de la figura del ministro. Esto es un elemento que nosotros queremos marcar porque pasamos de un escenario de una autonomía bastante importante que tenía la enseñanza pública uruguaya hasta 1973 en un proceso de retaseo de la autonomía hasta llegar a esta situación que se va a expresar a través de la LUC, en donde desaparece la capacidad, la posibilidad que tenemos como profesoras, como profesores, como protagonistas de la enseñanza, no los únicos, pero uno de los más importantes, de planificar todo lo que tiene que ver con el sistema de enseñanza pública. Álvaro, yo te pregunto, Sí. porque en todo momento se señaló que aquellas personas, instituciones, organizaciones que estén tocadas por esta ley de urgente consideración, que iban a ser recibidas y escuchadas en el Parlamento. Tal es el caso, obviamente, con el tema educativo en general y Exacto. en particular con las FENAPES. ¿Ustedes han ido al Parlamento, han sido recibidos, han pedido formar parte de alguna discusión? Digo, ¿han sido tenidos en cuenta? Bueno, los compañeros y las compañeras integrantes del Ejecutivo de FENAPES y en algún caso el compañero José Olivera, que es el coordinador de la CCEU, sí ha participado en reuniones en el Parlamento. Ahora, participar de reuniones en el Parlamento no significa ser tenidos en cuenta. Creo que está bueno separar esas dos cuestiones. Una cosa es formar parte de reuniones y de ámbitos, ¿verdad? En donde se puede llegar a generar algún intercambio sobre iniciativas en educación. Otra cosa es ser tenidos en cuenta y ser escuchadas nuestras posiciones y ser valoradas nuestras posturas, nuestros planes, nuestras formulaciones sobre lo que concierne a la organización de la enseñanza pública. Y eso no ha pasado definitivamente. Esto es una muestra clara de lo que la LUC pretende, que es desaparecer, eliminar la presencia de profesoras y profesores de los distintos organismos de la enseñanza pública. Le quería preguntar a Joana, ¿por dónde creen que Sí, va la discusión, la pelea ahora? Porque es ahora, ¿verdad? Mientras se esté discutiendo la ley en el Parlamento, una vez que pasen los plazos y la ley quede aprobada con modificaciones o no, ya después va a ser difícil reclamar. ¿Cómo creen ustedes que pueden incidir para ser tenidos en cuenta? Algo que, bueno, señala Álvaro que han participado pero no han sido tenidos en cuenta. ¿Cuál es tu mirada, Joana, de las acciones que deberían tomar para que sí sean tenidos en cuenta? Bueno, buen día nuevamente para todos y todas. Mi punto de vista particular en realidad no sería tan relevante, ya que estamos aquí participando como representantes de un colectivo, ¿no?, que a nivel nacional está estableciendo, digamos, medios de acción para poder, en un primer paso, en una primera instancia, ahora, antes de que se apruebe el proyecto, bueno, poner el tema en los medios, que es lo que estamos haciendo en esta oportunidad, para lo cual les damos las gracias, por lo cual le damos las gracias. En segundo lugar, bueno, desde nuestra filial en particular estamos viendo la posibilidad de armar talleres, de armar debates, de ampliarlo, ese debate trasladarlo a los colectivos barriales, ¿no? Ampliar la participación desde lo que son las bases del funcionamiento de la democracia política, ¿no? Que un poco yendo en esta línea de lo que estaba planteando recién el compañero Álvaro, no hay, digamos, posibilidad de modificar esto, sino es expandiendo el debate, ampliándolo, ¿no? Y concentrándonos, ¿no?, en nuestro caso, en lo que implicaría lo que implicaría es el proceso de cambios, ¿no?, y los cambios que se establecerían si este proyecto se aprobara tal cual está en este momento planteado, ¿no? Entonces, con esta cuestión de cómo se aterriza esto de la escasa autonomía en el liceo, que se recorte, que se haya venido recortando desde la reapertura democrática en nuestro país de 1985-1986 hasta el presente,
bueno, venimos en un proceso gradual de desacreditación también de la práctica política apartidaria de la democracia, del debate, ¿no? Entonces creo que está ahí la clave, ¿no? En practicarlo muy profundamente, eso de forma ampliada, y teniendo en cuenta, ¿no?, los siguientes elementos que son, digamos, los que a nivel bien concreto van a modificar el funcionamiento de los centros educativos, ¿no? Y va en consonancia con una línea nueva, ¿no?, una nueva política educativa que pasaría a estar en manos solamente del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? El ministerio sería, digamos, la entidad que tendría la potestad de establecer cuáles van a ser los planes, los objetivos, de una forma central, eliminando, digamos, también los espacios que había hasta el momento para poder resolver lo que son las políticas, para poder consultar o resolver. Nosotros creemos que también tendríamos que tener más espacios resolutivos, ¿no?, en estas instancias. Hay Y allí bueno, una... el hecho de que desaparezcan por ejemplo, los consejos, ¿no?, dentro del MEC, tiende a un proceso de centralización del poder en una sola figura, que es la figura del ministro. Luego eso, en los liceos, en los centros educativos, las modificaciones que presenta la LUC, en los liceos generaría un nuevo concepto, ¿no?, que volvemos al concepto de autonomía. Este proyecto toma el concepto de autonomía, lo vacía de contenido, le otorga un nuevo contenido a la palabra, al término autonomía, sacándolo del contexto del cual nosotros históricamente venimos planteando la pelea, digamos, por la autonomía real de la Administración Nacional de la Educación Pública, ¿no? Entonces, ahora se va a hablar de autonomía de los centros, ¿no?, de que cada liceo va a tener su propia forma de generar, bueno, políticas educativas, los currículums. Los directores pasarían a tener, directores o directoras de los centros educativos pasarían a tener, digamos, la potestad de contratar o no a los profesores en función de que esos profesores o esas profesoras cumplan con las metas que están establecidas y amparadas en ese compromiso por la política educativa nacional, ¿no? Compromiso al cual hay que prestar un juramento antes de entrar al CODICEN como miembro. O sea, hay muchas modificaciones que se están dando de tipo simbólico y de tipo político también, ¿no? Creo que el debate tendría que ir por ahí, por pensar profundamente qué es lo que nosotros entendemos por democracia, por participación, qué es lo que entendemos por autonomía, y desde ese lugar estamos instando a, bueno, a ampliar talleres, debates, a la movilización social, a expandir nuestra propuesta a través de la prensa para que toda la población pueda saber qué es Joana, lo que está di- sucediendo. disculpen, Sí. la interrupción, pero aquí se da una suerte de discutir de cuáles son los roles de los sindicatos de la educación, que muchas veces se ha hablado de que los sindicatos fueron mucho más allá de lo que son sus potestades o de lo que son sus cometidos, y que han de repente torcido la voluntad de un gobierno en una suerte de pulseada imaginaria, y que, bueno, muchos entendían, inclusive el gobierno actual lo había dicho en campaña, de que esto no iba a poder ser así, de que los sindicatos no podían tener el poder de manejo que tenían de las situaciones y que debían tomar el sartén por el mango las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura, que era un poco lo que decías tú, Joana. Ustedes, ¿hasta dónde o cuál es el rol que creen que debe tener legítimamente y además para una situación equilibrada, en este caso la FENAPES? Bien, está buena la pregunta, Marcelo, que haces, porque nosotros acá, y esta es una buena oportunidad para hacerlo, reivindicamos nuestra condición de profesionales de la educación, ¿verdad? De la enseñanza. Nosotros y nosotras como docentes, como profesores, profesoras, y bueno, maestros, maestras también, ¿verdad? Estamos formados y tenemos, a partir de esa formación, de la formación básica,
de 4 años o de 3, en el caso de la experiencia de los SERP, en el primer momento de existencia de los SERP, más todos los espacios de formación posteriores a la formación básica, estamos formados, capacitados y con todas las posibilidades para pensar, para planificar, para proponer, para incidir y ser tenidos y tenidas en cuenta en lo que es la elaboración de políticas educativas. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Acá no estamos hablando de trabajadores y de trabajadoras que desconocemos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, nuestra función. Nosotros somos elaboradores a nivel teórico y a nivel práctico de nuestra tarea. En ese sentido, la opinión de profesores y profesoras es obvia que hay que tenerla en cuenta al momento de generar políticas educativas. Esto no quiere decir que se haga lo que nosotros y nosotras consideremos oportuno o necesario, pero sí quiere decir que se tenga en cuenta, que se piense de manera bipartita, estableciendo bipartito por un lado las autoridades y por el otro lado los profesores y las profesoras organizadas tanto en ATD como en FENAP. El problema, Marcelo, es que ahora estamos en el camino absolutamente inverso a eso, ¿verdad? Estamos en un camino en el cual la opinión de profesores y profesoras está cada vez más siendo retaseada, siendo vulnerada, siendo no tenida en cuenta. Ese es el problema. Y como para tener en cuenta lo que planteabas en la primera parte de tu pregunta, es falso, es una elaboración falsa, no digo que lo plantees tú, ¿no? Es una elaboración falsa a nivel de producción de pensamiento, el hecho de que los sindicatos controlaban la enseñanza en el periodo anterior. Eso nunca sucedió, jamás sucedió. Las iniciativas se implementaban de forma bipartita y aquellas iniciativas que no se implementaban de forma bipartita, las autoridades la implementaban porque en realidad son las autoridades y tienen el pleno derecho de hacerlo. Pero en este caso es importantísimo reivindicar la condición de profesionales de la educación. Nosotros, por ejemplo, te tiro un dato, en la filial de FENAPES Maldonado hemos elaborado un proyecto curricular para ciclo básico piloto para implementar, si se quiere, el mes que viene. Es un material con profusa bibliografía, con planteos concretos, con planteos absolutamente basados en referentes teóricos extranjeros y nacionales, ¿Y que qué fue pasó con elaborado ese entre plan? profesores y profesoras. Y ese plan se está manejando a nivel de las FENAPES y nosotros lo estamos manejando a nivel de los profesores y la profesora, pero es un plan que se puede implementar en cualquier momento. Obviamente no es el plan salvador, pero es un ejemplo de cómo profesoras y profesoras, exacto, más que un aporte. Exacto, claro, sí. Sí, es muy importante. Me refería a que era un insumo que ustedes brindan como para enriquecer lo que es esta discusión y la toma de decisiones con la mirada profesional de ustedes. Queda claro. Exacto, exacto. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería consultarles cuáles son sus expectativas a corto y mediano plazo, ¿no? Sabiendo los plazos que corren, más allá de que aunque todavía la educación no está activa, principalmente secundaria, no es la prioridad todavía, pero expectativas en cuanto a este tratamiento de todo lo que están conversando en la LUC. ¿Le gustaría que los reciban a ustedes, que separen este tema en otro proyecto de ley? ¿Cuáles son, digamos, así a corto plazo? Joana, ¿querés plantear algo? Como quieras. Planteo para hablar un poco, intercalar. Nosotros resolvemos a nivel de federación las resoluciones, digamos, que vamos a tener para poder enfrentarnos a una posible negociación, sería lo ideal, ¿no? La negociación bipartita, como se venían estableciendo, que no eran tampoco las instancias en las que los sindicatos
controlaban todo tampoco. Exactamente. Esto, volviendo un poco a la pregunta anterior, disculpen, creo que tiene que ver con la apropiación simbólica de los discursos también por parte de la actual coalición de gobierno, ¿no? El hecho de que los sindicatos controlaban al Estado, eso es una falacia, es irreal. Quería recalcar eso. Y respecto a nuestras expectativas, bueno, son de una necesidad del debate, de la ampliación de estos aspectos que nos preocupan, y bueno, nosotros desde nuestro lugar particular estamos instando a esto, a la elaboración de propuestas y a la elaboración de una unión, digamos, de todas las partes en la sociedad también van a estar comprometidas por todo lo que implica este proyecto de ley, que solamente no va a afectar a la educación, ¿no? Las transformaciones en el ámbito educativo también se llevarían a cabo en el marco de una gran transformación de todos los aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, Joana, nuestras expectativas si me Sí, permitís dime. un segundito, porque Florencia tiene más preguntas. Cuando nosotros citamos cuando planteamos la pregunta de algo que se decía de que los sindicatos, en este caso de la enseñanza, que es lo que nos compete en la entrevista, de repente iban más allá de lo que eran sus potestades. Perfecto. Muchas veces se habló y se cuestionó. Yo no estoy poniendo en boca de nadie, ni me estoy haciendo cargo de ninguna falacia, simplemente les estoy preguntando a ustedes para que sean ustedes los que respondan. Cuando, por ejemplo, un padre, una madre que se enojaba con la maestra, con la directora de la escuela porque le había puesto una mala nota al hijo, iba a esa escuela, le daba un cachetazo a la maestra y automáticamente paraba toda la enseñanza del Uruguay. Que muchas veces decían, bueno, pero es necesario tomar una medida de tal magnitud que paralice la escuela de todo el Uruguay porque hubo un episodio que hay que solucionarlo y que no puede ocurrir, eso está fuera de discusión, pero que de repente había otra manera de canalizarlo y no haciéndole perder clase a los chiquilines. Es un ejemplo del que me acuerdo ahora, de un ejemplo bien concreto de cuando se hablaba de que los sindicatos de repente iban un poco más allá de lo que podían ser sus competencias. Bien. Me gustaría que contestara Joana, porque después se enoja porque no Perdón, habla. perdón. No, porque estamos uno y uno, pero dale, no hay problema, no hay problema. Joana. Perfecto, si es personalizado. No, creo que es ¿Cómo? un ejemplo, digo, en Perdón, muchos, ¿cómo? ¿no? ¿Si Que esto se es qué? podrían citar. ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Si esto es qué? Es un ejemplo el que tú das de los exabruptos, digamos, de las madres respecto a las maestras y Es los un paros ejemplo. que se dieron a nivel nacional. Y bueno, lo que pasa es que es una situación que evidencia un deterioro, digamos, de las condiciones de trabajo de nuestras compañeras y nuestros compañeros de primaria, en este caso, que habría que poner a la luz de un debate bien profundo, ¿no? Desde los aspectos pedagógicos, desde los aspectos didácticos, y nosotros creemos que esas medidas que se tomaron en particular fueron el resultado de un debate que se da entre, bueno, diferentes representantes de los trabajadores que a nivel nacional lo que hacen es apoyar a un compañero en el momento en el que está siendo vulnerado, en este caso, en sus condiciones de trabajo. Pero ¿a vos te Y parece que esas está bien, instancias- en el marco de todo eso que vos describís, está bien que por este incidente que se da en una escuela rural o en una escuela de Montevideo se pare la enseñanza de todo el país? Tú me estás hablando de una situación que ya sucedió, que ya pasó Por eso te lo antes, pregunto porque quiero que lo y que no contestes. es, creo que no es comparable, digamos, esta situación con esta. Creo que tú estás recurriendo a una pregunta sobre un caso puntual y nosotros estamos haciendo un análisis de corte más estructural con lo que tiene que ver con esto. Claro, yo Si insisto en la está pregunta bien la buscando medida una del paro, respuesta. sí, dime. A ver, No, que te hago la pregunta ¿está bien buscando la medida del una paro? respuesta. No, está bien, no importa, digo, porque tú pintás como que es un caso que, bueno, yo estoy recurriendo, yo estoy haciendo una pregunta concreta y quería las respuestas que hasta ahora no las has brindado, pero independientemente de eso, el debate está planteado en lo que es la postura de la FENAPES frente a la ley de urgente consideración. Yo ponía ese ejemplo, que es uno que se me ocurrió, de otros que puede haber, de casos donde se ha invocado de repente que los sindicatos iban un poco más allá de lo que les correspondía. Era simplemente con ejemplos poner arriba de la mesa la situación a la que yo me refería,
para que, bueno, Bien. después no se dijeran cosas que no son. Bien, bien. Bueno, Florencia. Bueno, quería, para cambiar un poco de tema, pero también hablando de la actualidad, ¿no? ¿Cuál es su postura frente al reinicio de clases, ya que en materia secundaria se estaba considerando como prioridad el sexto año, ¿no? El último año del liceo, que por una cuestión de que no contaban con el tiempo, no van a contar con el tiempo para recuperar contenido que no se haya podido adquirir este año, el próximo año, ya que finalizarían los cursos a finales de este año. ¿Cuál es su postura frente a este reinicio de clases? Bien, sí, sexto año y primero, ¿verdad? Primero porque son los chiquilines y las chiquilinas que, bueno, entraron este año a clase y tuvieron muy poquitos días de clase, apenas 10 días probablemente, y sexto año por lo que planteabas tú, Florencia, correctamente. Bueno, nuestra posición se está, digamos, introduciendo a través del protocolo que los compañeros y las compañeras de, de FENAPES y de la CESEU se está elaborando. Es un protocolo, es una posición expresada a través del protocolo y que parte de la base de que es fundamental volver a clases, es imprescindible volver a la presencialidad, permiso, y que esta posición de que es fundamental volver a clases, de que es fundamental volver a la presencialidad, porque es el espacio en donde nosotros y nosotras nos encontramos trabajando con nuestros estudiantes, se tiene que dar en un contexto de los mínimos riesgos posibles, ¿verdad? O sea que todo lo que tiene que ver con la situación de emergencia sanitaria, todo lo que tiene que ver con las condiciones de higiene, todo lo que tiene que ver con la progresividad, todo lo que tiene que ver con el respeto a la edad de los compañeros y las compañeras que pueden no llegar a volver a trabajar porque se encuentran en una situación de riesgo por la edad o por sufrir algún tipo de patología, eso se debe tener en cuenta. Pero nosotros obviamente reivindicamos y necesitamos volver a clase. Esa vuelta a clase, esa vuelta a la presencialidad, se tiene que dar con la mayor garantía posible para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, para los trabajadores y las trabajadoras de todos los subsistemas y que posibilite desarrollar el vínculo pedagógico de forma presencial. Pero ansiamos volver a clase realmente. ¿Y qué análisis hacen sobre si pudieron complementar con las clases virtuales todo el contenido de este casi primer semestre? ¿Para mí o para Johanna? ¿Cómo hacemos? Si te parece, Johanna, para cambiar. Es dale, genérica que la quieras, sí, pregunta. sí. Bueno, hay una diversidad, digamos, de acciones que han ido tomando los profesores y las profesoras, y en mi caso en particular, estoy en un colectivo, digamos, que no, estoy en un conjunto de profesores y profesoras que está buena la pregunta porque podemos plantear este tema también para comunicarlo, para que los padres sepan y las madres, ¿no? Que habemos muchos profesores que pudimos tomar horas recién el 20 de abril. Por lo cual esa especie de contacto que queríamos, que desde las direcciones se estaba, y desde los profesores y desde las profesoras, se estaba buscando hacer con los estudiantes, en algunos casos fue menor, en otros fue mayor, ¿no? El vínculo. Hay, bueno, liceos en donde se está instando más digamos, a los encuentros virtuales, ¿no? Y se les llama clase, ¿no? Nosotros tenemos una posición que decimos que eso no puede ser considerado una clase, sino que debe ser considerado un encuentro que oriente un material de bibliografía, un material de apoyo, ¿tá? Utilizar este vínculo como para poder humanizar, ¿no? Lo poco que queda del vínculo que es tan importante a nivel presencial para poder desarrollar la complejidad del fenómeno pedagógico, ¿no? La comunicación implica no solamente lo que escucho, ¿no? Implica de repente la pausa, la mirada, el ritmo, el tiempo, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que
se nos van, ¿no?, de las manos en estos encuentros virtuales. Entonces, se han generado situaciones entre muchos compañeros y compañeras de mucha angustia, de mucha frustración. Y bueno, es como que esto está quedando, se está viviendo a título personal, ¿no? No hay una directriz hasta el momento que establezca que obligatoriamente tengamos que desarrollar el vínculo de tal o cual manera. Entonces es muy personal cómo lo está viviendo cada docente este tema. ¿Y el contenido, han sentido que pudieron avanzar con el contenido, digamos, en relación a las fechas para cumplir o lo ven más demorado? No. Y lo que pasa es que es muy complejo avanzar en contenidos a través de plataformas a las cuales no pueden acceder todos los estudiantes, ni todas las estudiantes. Entonces nosotros estamos reivindicando la presencialidad y el hecho de no llamar clase a esto y no avanzar en la currícula, porque cuando vuelvamos gradualmente al aula real, podemos llegar a perjudicar a algunos estudiantes que no hayan podido establecer estos contactos por diversos motivos, ¿no? Uno de los básicos y elementales es la penuria económica por la cual están atravesando la mayoría de las familias de nuestro departamento. Entonces, es mucho más complicado poder pensar que se avance en el programa, ¿no? Si iba por ahí la pregunta, en esta situación, y sería injusto. Lamentablemente se nos También terminó es el tiempo. injusto no brindar apoyo a aquellos que sí pueden conectarse, pero en eso se está trabajando. Claro, sí, hay que equilibrar, ¿no? Hay muchos estudiantes Exactamente. que no han podido acceder a Internet, no tienen computadora, han quedado rezagados porque si bien la virtualidad no brinda el mismo contenido que la presencialidad, eso es una realidad, hay alumnos que ni siquiera han podido acceder a la virtualidad. Entonces, para que no se produzca el desenganche de todos esos estudiantes, está muy bueno el tema para seguirlo analizando con ustedes de la mirada de los profesores, ¿no? Ustedes que son los que están en la clase, los que están dando el contenido, a ver qué piensan. Es un año perdido, no es un año perdido, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Igual creo que esto da para un rato más, esta realidad. Lamentablemente vamos a ir viendo cómo se dan los hechos y probablemente tengamos la chance de conversar de vuelta con ustedes para que nos sigan dando la impresión desde el docente y la docente de cómo ven esta situación. ¿Cómo no? No hay problema ninguno, estamos a disposición. En cualquier momento, si quieren la semana que viene, podemos planificar una nota Con y mucho charlamos gusto. sobre estos temas. La producción se va a comunicar con ustedes a ver cuándo podemos coordinarlo y así seguir desmenuzando este tema, que además es responsabilidad de todos, ¿no? Estamos todos metidos, porque somos docentes, porque somos padres, porque somos estudiantes, porque somos lo que seamos, todos estamos comprendidos, porque además nos va la vida como sociedad en materia educativa. Muchísimas gracias a los dos por atendernos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Y un abrazo grande a las familias de Maldonado. Gracias, que les vaya muy bien, ¿eh? Hasta luego. Espectacular. Bueno, un tema muy interesante, muy amplio, ¿no? Que tiene muchas miradas y que evidentemente la mirada de los docentes es clave, porque son quienes están en el salón, quienes están en el territorio, hablando y enseñando a los estudiantes, todo esto de una manera distinta, o sea que es una palabra bien importante. Bueno, y haciendo también, reforzando lo que mencionabas hoy más temprano, de los otros testimonios que habías escuchado, sobre la necesidad de que se reinicien las clases cuanto antes, ¿no? Era también otro tópico para plantearles, pero bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, ya son las 11 de la mañana con 45 minutos, vuela la hora, hacemos la pausa, ya volvemos.